Bienvenidos a una nueva edición de Políticamente Incorrecto. Hoy nos acompaña la diputada nacional Silvia Ibarguren. Políticamente Incorrecto. Entrevistas y análisis político. Silvia, bienvenida a Conectados TV, Políticamente Correcto. Bueno, primera vez que estás con nosotros, un gusto tenerte aquí en la casa. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes y bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto también estar acá. Silvia, vamos a comentar un poquito. Hace poquito se votó se vio la rendición de cuentas, votó la rendición de cuentas. Ahora pasa a otro ámbito. ¿Qué tenés para contarnos de lo sucedido? Bueno, esta rendición de cuentas, que es la última rendición de cuentas del periodo de gobierno, la legislatura actual, fue una rendición de cuentas distinta porque es una rendición de un solo artículo, que en realidad no hay posibilidades de modificación, con lo cual tampoco hay un pasaje de todos los ministerios y de todos los entes que integran, quienes están obligados a rendir por la comisión. Entonces, bueno, se hizo, la discusión se hizo directamente en el plenario. Solamente los legisladores, obviamente no, si bien hubo una exposición inicialmente del equipo económico del gobierno. Y bueno, realmente te diría que no fue una discusión, fue como un monólogo, porque en realidad intervinimos sobre todo los de la oposición, pero hubo poca defensa, casi nada de defensa, de parte del oficialismo hacia la propia rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que además en el mensaje que acompaña la rendición del Poder Ejecutivo está un poco en clave balance de todos estos años, ¿no? Porque digo, no, si bien se rinde el 2023, pero también, bueno, viene una rendición de todo el proceso. Y la verdad que uno cuando uno mira las cifras, cuando te pones a hilar más fino sobre la información que ofrece el Poder Ejecutivo, hay como una disociación entre el mensaje del Poder Ejecutivo y lo que uno ve, la realidad del día a día, ¿verdad? Entre otras cosas, nosotros lo que reclamamos sobre todo es, sabiendo que la pandemia, por supuesto que tuvo un efecto importante en las economías de todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, uno lo que ve que post pandemia, cuando uno compara los países de la región en la recuperación esa después de la pandemia, bueno, Uruguay está un poco a la cola de todo lo que es la recuperación de los índices, sobre todo los índices sociales, en este periodo post pandemia. Y además las cifras son claras en cuanto a los índices de desigualdad que han aumentado y la pobreza, que también es mayor que en los periodos prepandemia. Y además esa pobreza concentrada en esa franja de 0 a 6 años, que realmente es muy dolorosa, que triplica los niveles prácticamente de pobreza, duplica y un poquito más de los niveles de pobreza en general. Estamos hablando de que 1 de cada 5 niños de este país menores de 6 años vive bajo el umbral de pobreza. Esto que obviamente no es de ahora y que es algo estructural, que durante los gobiernos del Frente Amplio se bajó mucho, pero que siguió habiendo un mayor porcentaje de pobreza en esa franja. Bueno, ahora esta franja se disparó. Y a su vez, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el año 2021 ya se anunciaron esos famosos 50 millones de dólares justamente para atacar la pobreza infantil, la pobreza en esa franja etaria. Unos 50 millones de dólares que estaban distribuidos en distintos ministerios, principalmente entre Mides y el INAU, pero que ha sido muy difícil para nosotros como oposición hacerle el seguimiento y ver realmente si esos recursos se gastaron. Hasta el 2022 todavía el propio Poder Ejecutivo no nos podía decir en qué se iba a gastar y cuánto y cómo y dónde. Y llegamos al punto de esta rendición de cuentas que el INAU, ¿verdad?, el organismo rector de las niñeces y las adolescencias, donde obviamente tiene además la importancia que tiene en esa franja que estamos hablando de pobreza, llegó hasta devolver recursos a rentas generales, de los recursos que se le habían asignado del programa de primera infancia,
Porque en realidad no pudo organizarse como para poder ejecutar esos recursos que se le habían dado. Entonces, cuando uno pasa raya, y digo esto como principal problema, porque bueno, desde la perspectiva nuestra ese es uno de los principales problemas. Obviamente la pobreza en general, pero la pobreza en particular de esos niños, niñas y adolescentes que además son el futuro del país. Un país que está, como sabemos, envejecido, donde la tasa de natalidad está relativamente estancada, o muy menor el porcentaje de aumento, realmente es preocupante. Entonces, hay mayor desigualdad, hay una pobreza distribuida principalmente en las franjas etarias de niños de 0 a 6 años, y además hay un enriquecimiento de los sectores de mayor poder adquisitivo. Y eso está muy bien reflejado en unos cuantos análisis que se hicieron de empresas que hacen estudios sobre la base de los datos de la encuesta continua de hogares, que son datos oficiales del gobierno, bueno, donde se hizo un análisis de la recuperación de los ingresos por hogares. Ahora estamos hablando de hogares, ¿no? Se hizo la recuperación, o sea, entre el 2019 y el 2023. Estamos hablando de prepandemia y la actualidad, ¿no? Con el año cerrado del 2023. Y ahí se los dividió en 5 franjas, ¿no? Y ahí se vio claramente como solamente la última franja, el 20% de los hogares que tienen mayores ingresos, fueron los únicos que aumentaron sus ingresos en comparación con el 2019. Y después hay un análisis que hace otro grupo de economistas y de analistas que tira un poco más de la cuerda y lleva, en vez de decir, ¿cómo es que se dice? Bueno, en vez de, digamos, en 5 tramos, lo lleva a 10, ¿verdad? Y analiza ese último decil de mayores ingresos y lo desmenuza también en 10, o sea que estamos hablando que lo lleva, ¿no? El 91, 92, 93, bueno, y ahí también se ve como en ese último decil la mayor recuperación es en los ingresos de mayor, ¿no? En los hogares donde hay mayor ingreso. ¿Qué estamos queriendo decir con todo esto? Capaz que fui un poco entreverado, pero lo que queremos decir que claramente durante este gobierno, durante este gobierno de coalición, las decisiones que ha tomado este gobierno ha hecho de que haya una sociedad uruguaya donde los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Si a eso le sumamos la cantidad de recursos económicos de las cuentas de mayores importes, que también son datos que hay del Banco Central, o sea, ha habido un enriquecimiento de las cuentas de mayor acumulación de riqueza, también en lo que es la parte de ahorros económicos. Y también se sabe de aumento de transferencias a paraísos fiscales de la gente que tiene mayor poder, que tiene mayores ingresos. Entonces, no hay que ser, digamos, muy dar demasiadas explicaciones, los propios números reflejan la realidad. Y esa fue un poco lo que nosotros quisimos exponer en esa instancia de rendición de cuentas. Y esas cifras son imbatibles. Es más, en el mensaje del Poder Ejecutivo, cuando habla sobre el tema del proyecto de los recursos para primera infancia, dice a texto expreso que no saben explicar cómo los porcentajes de pobreza infantil siguen aumentando y no disminuyen. Silvia, hubo mostraron bajo diversos proyectos una fuerte inversión en lo que era la política social en los 15 años del Frente Amplio de Gobierno, ¿sí? Esa inversión social se amesetó, bajó y tiene que ver con esa transferencia de recursos que me decís de lo más postergado hacia las clases más altas. Bueno, yo creo que han pasado muchas cosas. El tema de las transferencias en realidad no es que hayan disminuido. De hecho, esas transferencias que fueron además la inseguridad y las transferencias, el alimentar vagos, porque era lo que en ese momento se decía en la campaña de las elecciones anteriores, uno de los caballitos era la inseguridad y otro era el tema de las famosas transferencias que se alimentaban vagos. En realidad este gobierno no cambió eso.
no solamente no cambió, sino que en muchos aspectos utilizó la vía de las transferencias como mecanismo, también sobre todo en el tema de la pandemia. Lo que ha sucedido es que hay mayores problemas sobre todo que tienen que ver con el poder salir de esa franja, ¿verdad? Y acá tiene que ver con el empleo, ¿verdad? Porque si bien las cifras de empleo, y eso hay que decirlo, las cifras de empleo son mejores, inclusive cifras de empleo mejores que en el 2019, pero si nos ponemos a hilar fino también en el tema empleo, la calidad del empleo no es la misma. Ha aumentado el número de personas ocupadas, pero también ha aumentado de forma muy significativa la informalidad y también ha aumentado de forma muy significativa, estamos hablando de que alrededor de 100.000 personas entraron en esa franja que son los 25.000 pesistas que se le dice, ¿no? Entonces, si bien se ha creado más empleo, pero el empleo no es suficiente. O sea, hay mayor informalidad, hay mayor subempleo y hay mayor cantidad de personas que no ganan lo suficiente como en tiempo y en recursos como para poder solventar sus hogares. Entonces todo eso ha hecho que en realidad haya necesidad de un mayor, de una extensión mayor del Estado hacia la población para justamente tratar de mitigar esas vulnerabilidades. Entonces lo que ha pasado es que en realidad, si bien las transferencias quizás no es lo que ha bajado, sino que lo que ha pasado es que hay un cambio en la matriz de empleo, pero a su vez también lo que ha sucedido es que desde el Estado y sobre todo desde el Ministerio de Desarrollo Social se ha quitado lo que es el apoyo técnico para poder mejorar realmente la situación de las familias, ¿verdad? Entonces se han mantenido las transferencias, pero se ha quitado todo lo que son los equipos técnicos que trabajan codo a codo con esas familias para tratar de que salgan, porque vos lo que no querés es mantener, por lo menos era lo que no querían los gobiernos del Frente Amplio. Hacían todo el esfuerzo, por supuesto también transferencias, porque muchas veces es lo que les permite a las familias más o menos solventarse, pero a su vez también equipos técnicos para lograr que esa familia salga de esa franja. Acá lo que ha pasado es que sigue habiendo transferencias, pero entonces no está todo ese acompañamiento. Ahora, ¿es ineptitud? ¿Malas políticas o políticas no acertadas o intencionalidad? Bueno, no es a mí a quien tienen que preguntar, hay que preguntarle al gobierno a eso. Lo personal, yo creo que nosotros realmente hemos visto algunas cosas que yo creo que tienen que ver con la incapacidad de gestión. No digo que todo sea así. Hay cosas que tienen que ver con una incapacidad de la gestión o de tomar decisiones equivocadas porque en realidad no se ha hecho un análisis sobre la realidad, sino que a veces, vienen paquetes de decisiones que no están bien analizadas, ¿verdad? Yo creo que un poco de eso hay. No creo que haya una intencionalidad, digamos, expresa, pero las consecuencias de las decisiones de favorecer de alguna manera a determinadas élites económicas que en definitiva son los poderosos, los que tienen los recursos, los que de alguna manera mueven la economía del país, a mí no me queda ninguna duda. Y se ve en muchísimas áreas, entre ellas, por ejemplo, la forma de hacer obra pública, ¿no?, a través de la iniciativa privada. Eso que es una ley que lo permite, ¿verdad? Hay una ley que permite la ley de inversión a través de la iniciativa privada, que es una ley del 2002, que se hizo esa ley en un momento muy especial, donde el Uruguay estaba en una situación muy complicada y donde en realidad el Estado estaba con una situación muy compleja. Entonces se pensó como, el estímulo por la vía privada para la inversión pública, porque el Estado no era capaz de hacer esa inversión. Hoy por hoy es una ley que en realidad el Estado ha aprendido mucho de cómo hacer inversión y tiene las capacidades, y lo ha demostrado, las capacidades para hacer inversión. Sin embargo, desde mi perspectiva,
ha usado de esa posibilidad de hacer la inversión por la vía privada. Un claro ejemplo de eso es la OCE, por ejemplo. La OCE, que es un organismo que durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio hizo muchísima inversión propia, que no quiere decir que a veces no se tercerice para hacer determinadas obras, eso es diferente. Pero la inversión partiendo del Estado, el que toma la deuda, el que toma el riesgo, es el propio ente, ¿verdad? Y tiene un largo historial en ese sentido. Bueno, sin embargo, todo lo que se ha hecho en este gobierno, por ejemplo, el ente público OCE, ha sido a través de la inversión privada, a través de la inversión privada. Entonces, terminamos todos pagando el doble, el triple, por un financiamiento que obviamente siempre va a ser mucho más desfavorable para el Estado que si el financiamiento es propio en un país que además tiene muy buena calificación desde el punto de vista del inversor y todo lo demás. Entonces, bueno, no sé si te contesto un poco, pero evidentemente yo creo que es el famoso Maya Oro, bueno, hoy está mejor, a pesar del atraso cambiario. ¿Y esto significa retrotraerse hasta 20 años atrás, a la situación de 20 años atrás, o está camino a eso? Bueno, los que vivimos el gobierno de la calle Herrera, el padre, ¿no?, del actual presidente, había muchas, hay similitudes, ¿no? Sobre todo también el debilitamiento de los entes públicos, de las empresas públicas. La calle Herrera fue famoso por todo lo que intentó hacer con las empresas públicas. Yo creo que acá ha habido un debilitamiento, el caso último de Antel, ¿no?, que todos conocemos y que tiene que ver con esta ley de medios que se votó recientemente, que también de alguna manera pone la situación de Antel en una situación de debilidad, porque se le da más poder a sus competidores, ¿no? Y bueno, todo eso hace que de alguna manera a uno le hace recordar un poco aquellas épocas. Yo lo que sí creo que durante los gobiernos del Frente Amplio se fortaleció mucho lo público, las empresas públicas. También el Frente Amplio instaló muchísimas normas para la transparencia, para poder... Entonces, bueno, no ha sido tan fácil, ¿no? Cuando gobernó la calle Padre, se tenían muchas debilidades en ese sentido. Yo creo que también eso ha hecho de que hay algunas cosas que han podido mantenerse todavía de forma adecuada, pero hay muchísima normativa que creemos que es muy compleja y que, ojalá podamos volver a ser gobierno, entre otras cosas, para poder cambiar este rumbo, que es un rumbo que va hacia una mayor desigualdad, como yo te decía, y hacia donde prevalece lo privado por encima de lo público. Y es parte de esa desigualdad, ¿no? La última pregunta, Silvia. ¿Cómo ves estos hechos puntuales de corrupción que ha habido con gente cercana al gobierno de la calle Pou? Bueno, yo creo que si nos ponemos a repasar desde que está este gobierno de coalición, si nos ponemos a repasar todos los hechos de corrupción desde el día 1, porque ahora nos acordamos de estos últimos, pero vamos para atrás y es impresionante la cantidad de hechos de corrupción y que están ahí en un límite de la ilegalidad, de actores políticos y cercanos y propios de la coalición, sobre todo del herrerismo. La verdad que si nos ponemos porque no hemos olvidado, porque en realidad ha sido una tras otra. Pues es que hay muchos hechos, hay hechos de corrupción, ¿no es cierto?, que llegan a la parte judicial, y hay otros que están rozando el límite ético. Por supuesto, yo creo que hay de los dos. Y bueno, si uno, lo que te decía, si nos ponemos a contabilizar, algo tiene que decir todo eso, ¿no? Yo creo que ahora estamos en campaña electoral prácticamente, estamos rumbo a la campaña. A mí me parece importante que las personas
en general hagan el análisis lo más correcto posible de todo. Y para eso hay que ver toda la película, ¿no? Por supuesto nosotros vamos a defender nuestro proyecto como Frente Amplio, nuestro nuevo plan de gobierno, nuestra fórmula, porque creemos realmente que el Frente Amplio es los gobiernos de Frente Amplio lo que hicieron, que con sus errores también, porque hay que obviamente hablar de las virtudes y de los errores, pero sobre todo una mejor distribución de los recursos para todos, ¿no? Donde se trató de llegar y de favorecer a los más vulnerables, ¿no? Entonces, para mí eso ya es un motivo principal, pero sobre todo yo creo que es importante también ver todo lo que tiene que ver con lo que vos decís, con el tema de la honestidad, de la seriedad. Los gobiernos de Frente Amplio se pueden haber equivocado, pero nosotros creo que desde el punto de vista de la honestidad, de cómo se lleva adelante la transparencia, el gobierno de Frente Amplio siempre ha dado las garantías de lo que se está haciendo, de cómo, de a dónde, de hacia dónde se va. Y este gobierno de coalición no ha parado de tener situaciones de corrupción y de situaciones muy complejas. Son tantas que uno se pone a enumerarlas y la verdad que sorprenden, ¿no? Y no nos olvidemos que se hizo espionaje a senadores de la República, en plena democracia, una de las democracias más consolidadas de la región y del mundo inclusive, y se hizo espionaje con el aval de gobierno a senadores de la República. O sea, ese hecho nomás en cualquier otro país hubiera sido mucho más escandaloso de lo que fue acá, porque bueno, evidentemente los intereses de lo que se discute, de lo que sucede en los medios inclusive, muchas veces están ligados a los intereses del gobierno. Pero eso como uno de los tantos, ¿no? Espionaje al presidente del PIT-CNT, bueno, todo lo que fue el caso Astesiano, ni hablar, ¿no? De tener a una persona como Astesiano ahí al lado, que bueno, y ya se empiezan a abrir otras puertitas ahí de ese caso, en donde en realidad se ve que el involucramiento de la torre ejecutiva era un poco más del que se dice. Entonces, yo creo que acá, en esta etapa, es muy importante que la gente se informe, que se informe bien, que mire todas las campanas. Hoy hablamos un poquito antes de eso, de decir, bueno, hay muchas, por suerte, hay muchos lugares donde informarse, hay mucha información escrita, hay de todo para que la gente a la hora de tomar sus decisiones piense también en el conjunto, ¿no? Y en el colectivo, porque yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que de alguna forma fomentar son los intereses colectivos, que a veces los intereses individuales están por encima del interés colectivo y muchas veces se fomenta con esa cuestión de la libertad individual, ¿verdad? La libertad individual, bueno, la libertad individual siempre y cuando esa libertad individual no sea contrapuesta a la libertad y a los intereses de toda la colectividad, porque en definitiva lo que tenemos que velar es por todos y todas los uruguayos. Muchísimas gracias. Nos queda un montón de tela para cortar. Nos faltó hablar de política, un poquito de política internacional, de la relación con Argentina hoy en día, sobre todo de Río Negro y este rumbo que ha tomado este último tiempo, sobre todo con Gualeguaychú. Así que te vamos a convocar nuevamente en otro momento para poder expresar un poquito sobre esos temas. Muchas gracias, diputada nacional Silvia Ibarguren, por venir a Conectados TV. Bueno, muchas gracias a ustedes y quedamos a las órdenes.